Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecemos a los participantes su asistencia. Vamos a dar inicio a esta sesión de sensibilización sobre el nuevo formulario de cambios relevantes que tiene aplicación para el corte de 30 de junio. Desde la Subcontaduría de Descentralización de la Información y el Grupo Interno de Trabajo CHIP, pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy, en el marco de la resolución 139 que actualizó el procedimiento para agregación de información y reporte de la misma a la contaduría, en el marco de la nueva resolución de plazos adoptada mediante la resolución 138, las cuales fueron socializadas o dispuestas y divulgadas la semana anterior por parte de la contaduría. Pues vamos a realizar esta sesión como tal. Esta sesión se complementa además con la reciente guía de reporte que también fue publicada en la nueva página web del CHIP, de la cual hablaremos también en unos instantes. En el transcurso de la sesión vamos a abordar temas particulares, específicos, claves sobre la funcionalidad del reporte, la forma en la que ustedes lo van a realizar, y vamos a hacer unas precisiones muy importantes de la diferencia que existe entre el formulario de cambios relevantes y el formulario de variaciones trimestrales significativas. Entonces, nuevamente agradecemos su asistencia y le doy la palabra a nuestro profesional Juan Pablo Barrantes, que hace parte del Grupo Interno de Trabajo CHIP. Adelante, Juan Pablo. Doctor, muchas gracias. Buenos días nuevamente para todos. Bueno, el día de hoy voy a estar encargado de brindar la charla sobre la sensibilización al formulario de cambios relevantes del nuevo formulario. Pero antes de iniciar, pues me gustaría hacer unas precisiones sobre la dinámica que va a tener esta sesión. Entonces, pues la primera de ellas, pues va a ser que esta sesión, como se han dado cuenta, algunos de ustedes no tienen, perdón, habilitado el micrófono, el uso del micrófono o de los mensajes. Esto, pues, pensando en que vamos, pues por la cantidad de personas vamos a darle el manejo del uso de la palabra hasta un momento determinado de la reunión. Por otra parte, pues esta sesión está siendo grabada, va a ser grabada precisamente como insumo de capacitación o retroalimentación para cada uno de ustedes en caso tal de que se desee ver posteriormente. Asimismo, pues vamos a dejar el link de asistencia, vamos a ponerlo en el chat y más o menos como a la mitad de la sesión vamos a enviarlo nuevamente lo vamos a dejar nuevamente en el chat. Por último, pues bueno, como decía el doctor Juan Camilo, vamos a tener un espacio para preguntas que va a ser al final de esta charla. Y bueno, vamos a empezar entonces en el orden de la sesión, donde indicamos cuáles van a ser los temas a tratar en esta presentación. En la primera, pues es respecto a la actualización del procedimiento. Vamos a pasar también por los antecedentes que nos llevan a la creación del formulario de cambios relevantes, en donde ya abordamos tanto su definición, el alcance, la vigencia que tiene este formulario, a partir de cuando entra en vigencia, la estructura del mismo, la funcionalidad como tal en el aplicativo CHIP, así como su diligenciamiento, y vamos a tener un espacio para dar unas novedades respecto al formulario de variaciones trimestrales, junto con la comparación e identificar las diferencias con el formulario variaciones trimestrales y cambios relevantes. Bueno, primero tenemos que mediante la resolución 139 del 5 de junio de 2025 se incorporó en la nueva versión del procedimiento de agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la categoría de información contable pública, convergencia a través del CHIP. Este procedimiento tuvo algunos cambios, o bueno, en su mayoría tuvo cambios frente a la redacción y de forma. Sobre todo se resalta el orden del documento, y por otra parte es la incorporación del numeral 324 que habla sobre el formulario de cambios relevantes. Esta vendría siendo la nueva
el nuevo contenido que va a tener nuestro formulario, perdón, nuestro procedimiento, en donde vamos a tener las generalidades que habla sobre la resolución 139. El orden del glosario de términos del procedimiento se cambió y pues se colocó en la parte superior de este procedimiento. En el punto 3 del procedimiento tenemos todo lo relacionado con la estructura y el diligenciamiento de cada uno de los formularios para el caso de la categoría de información contable pública convergencia. Aquí vamos a hablar sobre la definición, la estructura y qué se debe tener en cuenta para cada uno de los formularios que hacen parte de esta categoría. En el numeral 4, pues se evidencian lo relacionado con la forma de la presentación de los estados financieros y notas por parte de las entidades. Y por último, tenemos un numeral específico respecto a las instrucciones sobre la agregación de información para el reporte de la contaduría. Bueno, entrando en materia del formulario de cambios relevantes, tenemos como antecedentes unas situaciones identificadas por parte de la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública acerca del formulario de variaciones trimestrales. Estas situaciones obedecen a que habían algunas variaciones o se identificaban bastantes variaciones en las cuales no se estaban dando las explicaciones correspondientes al cambio que tuvo los valores sobre las subcuentas, así como que se estaban diligenciando justificaciones que no correspondían a la variación como tal. Por otra parte, también se identifica que no se estaba respetando la periodicidad frente a la comparación de los saldos, pues teniendo en cuenta que ese formulario de variaciones trimestrales debe ser entre el trimestre actual versus el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Para esto, pues la comisión vía una propuesta para, para mejorar este formulario en la cual, por una parte, se establecieran criterios para identificar si una variación era significativa y pues requería su justificación. Y por otra parte, también se solicitaba ajustar la periodicidad de comparación. En este caso, que se hiciera frente al trimestre inmediatamente anterior al reportado. Es por esto que pues, se realiza la creación de este nuevo formulario de cambios relevantes, eh, entendiendo que va a servir como un formulario que permita reportar información cuantitativa y cualitativa, que el propósito de este es recopilar información de forma trimestral o identificando esos cambios que de forma trimestral tengan las entidades, pero que también sirvan de insumo para la compilación y análisis de las estadísticas de las finanzas del sector público. Por otra parte, una característica de este formulario es que va a comparar a nivel de subcuenta los saldos del trimestre reportado con respecto al trimestre inmediatamente anterior. Esto aplica para las subcuentas de las clases de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Por último, pues en el marco de lo que establece la comisión, o bueno, que hace parte de la comisión, la Dirección General de Política Macroeconómica, el Ministerio de Hacienda, propuso algunos criterios de validación para identificar cuándo existía un cambio relevante y debía ser reportado, para lo cual mediante unas sesiones que se llevaron a cabo con el DANE, la Contaduría y el Banco de la República, pues se incorporaron dentro del formulario de cambios relevantes. Esto pues atendería las necesidades de la comisión y con esto se conservarían el formulario de variaciones trimestrales y se crearía el nuevo de cambios relevantes. Estos criterios que se establecieron por parte o bueno, en el resultado de estas sesiones que se hicieron, son los siguientes. El primero, las subcuentas que cumplan estas dos condiciones obligatoriamente tienen que reportar el formulario de cambios relevantes. La primera es que las subcuentas cuya variación superen el 2% de participación en relación con la variación de la clase. Ya les voy a explicar cómo identificarla. Y por otro lado, la variación de las subcuentas que superen un monto establecido para reportar. En el caso tal de que se cumplan estos dos criterios, pues se deberá presentar el formulario 5 que se llama cambios relevantes. Entonces, para el criterio 1, que es la participación de la variación de las subcuentas sobre la clase, pues simplemente tenemos acá una operación que es cuando tengamos identificada una variación de subcuenta, la dividimos sobre la variación de la clase y esta deberá representar más del 2%, pero
adicionalmente, recordemos que tiene que cumplir que esa variación de la subcuenta supere el monto de 25.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes del periodo reportado, ¿sí? Entonces esto pues anualmente se deberá ajustar o se deberá revisar, ¿sí? En este caso o para el caso de 2025, el valor de esos 25.900 serán de 36.800 millones de pesos aproximadamente. Y como les indiqué inicialmente, es importante que los dos criterios se den para que se deba presentar el formulario 5. ¿Listo? El alcance del formulario, en este caso, pues vemos que el formulario de cambios relevantes va a aplicar o es aplicable para las entidades de gobierno, las empresas no cotizantes en el mercado de valores y las entidades en liquidación. ¿Quiénes estarían exentos de reportar este formulario? Las empresas cotizantes en el mercado de valores. Un ejemplo para llegar a identificar cuáles variaciones requieren ser justificadas en el formulario de cambios relevantes, pues aquí les voy a traer un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una variación para una subcuenta en específico, en donde el primer paso que debemos hacer para llegar a ella es identificar cuál es esa variación. ¿Cómo identificamos la variación? Entonces, tenemos el saldo final pongámosle para el ejemplo, segundo trimestre, versus el saldo final del primer trimestre. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es una resta entre lo que tenemos en el segundo trimestre menos el primer trimestre y nos va a salir una variación, sea positiva o negativa. El segundo paso que debemos hacer es identificar cuántos salarios mínimos representa esa variación a nivel de su cuenta. Entonces, en este caso, tomamos el valor que nos dio producto de la operación anterior y lo dividimos sobre el valor del salario mínimo del año que estemos reportando. En este caso, para 2025, el salario mínimo está en 1.423.500. Con esto nos arroja un valor en donde tenemos que superar los 25.900 salarios, pues para que cumpla una de las condiciones que, como vemos aquí, pues lo cumple de sobra. Y el último paso, ya teniendo presente que supera el monto, es si esa variación representa más del 2% de variación sobre la clase. Entonces, en este caso, pues, así como hicimos con la subcuenta, pues debemos identificar la variación sobre la clase y debemos dividir el valor de la variación a nivel subcuenta sobre el valor de la variación de la clase para que este resultado nos arroje un porcentaje en donde si es mayor al 2% y pues cumplía el monto de los 25.900 salarios mínimos, es una subcuenta que deberá ser justificada en el formulario de cambios relevantes. Ahora bien, la vigencia de este formulario, entonces, para el caso de cambios relevantes, empezará el funcionamiento de este a partir del segundo trimestre del 25. Es decir, el reporte que vamos a hacer del periodo comprendido entre abril y junio de 2025 ya está incorporado en los actualizadores de la entidad, pues este formulario de cambios relevantes y pues en caso tal de que cumpla las dos condiciones, pues deberá justificar cada una de ellas. Ahora bien, la estructura de este formulario es la siguiente. Entonces tenemos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, un espacio para justificar ese cambio relevante y por último el valor del cambio relevante. Como este formulario va a ser generado de manera automática, el usuario solo deberá diligenciar lo correspondiente al campo de justificación cambio relevante. Y para el caso eh, aplicable, tenemos que este campo deberá ser de un mínimo de 200 caracteres. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué recomendaciones tenemos para diligenciar esa justificación? Pues bueno, brindar una descripción de esos hechos económicos que hayan sido o que fueron registrados durante ese periodo de reporte, en este caso, pues, de entre un trimestre y el trimestre inmediatamente anterior, y que dieron de pronto lugar a ese cambio, pues, ese cambio relevante, bien sea un aumento o una disminución. Asimismo, pues, el origen de ese hecho económico, y en el caso tal de que las subcuentas del patrimonio que tengan contrapartida en cuentas del activo y del pasivo, y pues que tengan esa variación, ese cambio relevante, pues es importante hacer una explicación también detallada de en qué cuenta o en dónde fue afectada la contrapartida de cada uno de esos registros. Por otro lado, pues recomendaciones de lo que no se debería incorporar en este formulario, pues lo primero es la descripción de la subcuenta. Es decir, o sea, yo no se buscaría que coloquemos el cambio relevante de la cuenta
1105 y el nombre de la cuenta no es importante colocarlo dentro de este detalle porque pues finalmente ya está asociado sobre la misma línea de la subcuenta. Entonces, esto nos quita espacio de diligenciamiento o nos ocupa caracteres para el momento de nosotros hacer la justificación. Entonces, pues no sería tan importante diligenciar exactamente el nombre de la cuenta que vamos a justificar. Por otra parte, eh, pues de pronto es revisar si esta variación eh, tiene alguna asociación o tiene alguna relación respecto a años o periodos anteriores, porque muchas veces se puede dejar una misma justificación para una subcuenta, teniendo en cuenta que se ha manejado a lo largo de los años, pero pues es importante hacer la revisión si esta transacción o estos registros que se hicieron obedecen a la misma, al mismo hecho económico que se reportó anteriormente, que sería pues como una última recomendación, ¿sí? No utilizar la misma descripción del periodo anterior sin antes revisar si obedece o no al hecho económico registrado. Eh, Esta sería como tal la visualización del formulario, como lo mostraría el sistema, en donde nos veríamos lo que corresponde al código, al nombre de la cuenta, la justificación del cambio relevante y el valor. En este caso, pues reiteramos que el valor que debe ser, digo, el campo que debe ser diligenciado por la entidad solo va a ser el de justificación cambio relevante. Ahora bien, ¿cómo funciona este formulario? Entonces, cuando la entidad ya tenga disponible la información para el formulario de saldos y movimientos, que lo vamos a llamar F1, el sistema pues va a hacer un cálculo automático. Entonces, para ese cálculo automático necesitamos primero validar el formulario de saldos y movimientos. Segundo, hacer la validación de la categoría. Para este caso, pues sería necesario o no es, si no es necesario o mandatorio que la entidad haya cargado el formulario de operaciones recíprocas o de variaciones trimestrales. Esto es independiente. El formulario de cambios relevantes se calcula con base en la información de saldos y movimientos. Entonces es importante tener presente de que mientras tengamos el formulario 1 ya podríamos darle el insumo al sistema para que nos calcule si debemos o no reportar el formulario de cambios relevantes. Entonces, una vez validado la categoría, bien sea con los 3 formularios cargados o bien sea solo con saldos y movimientos, se van a abrir 2 escenarios. El primero, en el caso de que la entidad no cumpla con los criterios, o las subcuentas reportadas por la entidad no cumplan con los 2 criterios, se desplegaría el siguiente mensaje indicando que no debe reportar el formulario 5 porque no cumple con los 2 criterios que vimos hace un momento. Esto va a ser un mensaje con un error permisible que tenemos aquí marcado con un chulito, el cual no nos impedirá el envío de la información. Por otro lado, si las subcuentas reportadas por la entidad llegan a cumplir los 2 criterios para ser justificadas como cambios relevantes, pues el sistema arrojará el siguiente mensaje. Diligencia el motivo del cambio relevante en el campo justificación cambio relevante con un mínimo de 200 caracteres y al final le va a indicar en qué subcuenta deberá justificar ese cambio relevante. Entonces, para que la entidad pueda continuar con la revisión, pues deberá darle en esta opción de cancelar porque tenemos que este error no es permisible hasta que no se diligencie el formulario 5. Una vez identificamos que la entidad tiene que justificar algunas subcuentas, entonces la entidad ingresa por la opción formulario, luego vamos por la opción seleccionar y el sistema nos va a desplegar la siguiente ventana. Entonces nos va a dar como de los datos de la información, del periodo que estoy reportando, así sea el año o el trimestre, la categoría que estoy reportando y pues importante aclarar de que este formulario de cambios relevantes hace parte de la categoría de información contable pública convergencia. Es decir, que tanto el envío, la validación y los tiempos de reporte aplica exactamente el mismo para estos 4 formularios. ¿Listo? Una vez, entonces, de aquí desplegamos el listado de los formularios que tenemos asociados a la categoría y seleccionamos el de cambios relevantes. Una vez se nos despliegue el formulario, la entidad deberá desplegar o abrir más bien el árbol de cuentas que se va a mostrar en la pantalla desde esta opción que parece como una llavecita
y se va a pasar por los niveles de desagregación de cada cuenta. Entonces, en este caso de la clase, pues despliego el grupo, luego del grupo despliego la cuenta y de la cuenta despliego hasta llegar al nivel subcuenta. Es importante aclarar que este formulario solo se debe justificar a nivel de subcuenta. ¿Y cómo sé en dónde tengo la subcuenta a justificar? Pues bueno, si bien aquí a nivel agregado, es decir, a nivel cuenta, nos muestra que sobre ese árbol van a haber subcuentas que tienen que justificar, pues la entidad simplemente identifica en dónde tiene que ir desplegando hasta llegar al valor, ¿sí? Igual, pues en el mensaje anterior que vimos cuáles eran las subcuentas, pues la entidad también puede reconocer cuáles son las subcuentas a justificar. De igual manera, el sistema dispone de la opción de exportar este formulario para que cada entidad tenga, bien sea en una base de Excel o en un archivo de texto, la información de cuántas subcuentas tiene que justificar y podrá hacer el registro o podrá ir diligenciando sobre el mismo esa justificación. ¿Qué es importante aquí aclarar? Que si bien este formulario permite exportar como tal la estructura, no nos permite cargar nuevamente al chip mediante archivo plano, porque este es un formulario que se calcula de manera automática. Entonces no nos permitirá cargar información de este formulario. Para el diligenciamiento, entonces, bueno, una vez tenemos identificadas las subcuentas que debemos justificar, tenemos acá la estructura donde nos habilita el campo de la columna justificación cambio relevante, donde la entidad si bien lo podrá diligenciar manualmente, o pues si también quiere ver o tener una visión más amplia de lo que está diligenciando, podrá dar doble clic acá en esta casilla y pues nos va a desplegar una celda un poco más amplia para que tengan una visualización mejor de lo que están justificando. De igual manera, pues es importante aclarar que se puede traer el texto o se puede pegar el texto de otra base de datos. Sí, si bien tienen la información en un Excel, en un Word, la pueden pegar directamente acá, lo que corresponde a la justificación. Y asimismo, pues recordar de que el campo de estos caracteres van a tener un mínimo de 200 y un máximo de 2000. Una vez diligenciado, pues la justificación de la o las subcuentas que deban ser o que son consideradas como cambios relevantes, la entidad pues procede nuevamente a dar formulario, validar, hasta que el sistema nos genere que la operación sea ejecutado correctamente. A continuación, pues ya la entidad, si no cargó anteriormente los formularios de operaciones recíprocas y variaciones, lo podrá hacer y pues seguir el proceso normal. En caso tal de que ya lo haya hecho desde el inicio, cuando validó la categoría, pues simplemente ya sería validar nuevamente la categoría. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los formularios cargados y pues ingresamos en la pestaña categoría validar hasta que el sistema nos arroje que la operación se ha ejecutado correctamente. Y con esto la entidad podrá hacer el envío de la información, que en el tema del envío pues no tenemos ninguna novedad, se sigue manejando como actualmente lo hacen o envían la información al chip, ¿sí? No tenemos ningún cambio frente al tema. Ahora bien, respecto al formulario de variaciones trimestrales, tenemos una novedad para este trimestre y es la eliminación de la columna de clasificación de variación. Entonces, para el caso en particular, pues este ajuste va a tener también un impacto en la estructura del archivo plano. Por ende, pues se va a tener que eliminar uno de los campos que normalmente ustedes cargaban como archivo plano. Entonces solo vamos a tener el campo de código, nombre, detalle de variación y valor variación. Esto de todas formas se dejó escrito en la guía de reporte de información de esta categoría y pues bueno, ese sería como uno de los principales cambios que va a tener este formulario de variaciones trimestrales. Asimismo, pues incorporó la validación de los caracteres mínimos de 200 caracteres para cada una de las subcuentas que la entidad decida reportar como variación trimestral. Y por último, pues para las entidades nuevas, este formulario no va a ser exigido durante los primeros 4 trimestres de reporte. Sí, porque pues recordemos que el formulario de versiones trimestrales compara los saldos o se supone que se deberían reportar los saldos comparados entre el trimestre actual versus el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Ahora, tenemos aquí una comparación
o de las principales diferencias entre estos dos formularios, el de cambios relevantes por un lado y el de variaciones trimestrales significativas. Entonces, por una parte, la periodicidad. Recordemos que el de cambios relevantes se hace con base en los saldos finales del trimestre actual versus los saldos finales del trimestre inmediatamente anterior. Por su parte, variaciones trimestrales hace la comparación de los saldos finales del trimestre que estoy reportando versus los saldos finales del mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Respecto a la funcionalidad, pues acabamos de ver que el sistema lo calcula de manera automática, ¿sí? Y la entidad solo debe entrar y diligenciar el campo de justificación del cambio relevante. Por su parte, el formulario de versiones trimestrales se mantiene de manera manual, digámoslo así, que es bien sea la entidad entra y diligencia todos los campos directamente en el chip o mediante la carga de archivo plano. ¿Sí? Pero pues teniendo en cuenta la novedad de la columna de detalle y variación que se va a eliminar. Por su parte, pues la exigibilidad o el alcance de este formulario de cambios relevantes tenemos que es aplicable para entidades de gobierno, empresas no cotizantes y entidades en liquidación. Eh, pero para el caso de variaciones trimestrales, sí nos aplica para todas las entidades del régimen de contabilidad pública. Ahora bien, frente a los parámetros, pues evidenciamos que cambios relevantes requiere cumplir con estos dos criterios obligatoriamente para que sea considerado como un cambio relevante y deba ser justificado. El primero, pues las cuentas cuya variación supere el monto que es de 25.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes desde el periodo a reportar y que las subcuentas cuya variación superen el 2% de la variación sobre la clase. Para el caso en particular de los parámetros de variaciones trimestrales, pues esto no se incorpora ni se va a exigir, netamente obedece al criterio de cada entidad de lo que considere como una variación trimestral significativa. Recordemos que el insumo tanto para el formulario de cambios relevantes como para el de variaciones trimestrales es la información que tengamos en saldos y movimientos. ¿Listo? Bueno, aquí de pronto también hacer una precisión, una aclaración, que si bien este nuevo formulario entra en vigencia a partir de este trimestre que vamos a empezar a reportar para abril-junio de 2025, pues es importante recordar a las entidades pues, que vayan teniendo la información con tiempo para que pronto no nos tome por sorpresa esta información nueva que se va a incorporar al aplicativo Chip. Asimismo, pues igual dejamos dentro del procedimiento y dentro de la guía de reporte la forma en la cual cada uno de ustedes puede identificar previamente cuando hay un cambio relevante y cuando no. Sí, en este caso, pues que se cumplan los dos criterios que estábamos viendo acá, el del monto y el del porcentaje de participación. Entonces, pues son como algunas recomendaciones que si bien solo requieren tener el información de saldos y movimientos, a partir de ese momento ustedes también pueden hacer el cálculo de forma, pues si lo quieren hacer manual o en un Excel, como les mencioné hace un momento, pues también lo pueden ir cargando al sistema cuando se encuentre publicada la categoría para que hagan la validación y pues puedan identificar de manera previa cuáles subcuentas deberán justificar. No obstante, pues puede que en algunos casos le corresponda a la entidad reportar solo una, dos o tres entidades, como puede que le salgan muchas más, y pues esto depende mucho de la actividad y la operación de la entidad. ¿Listo? Entonces, no sé, en este momento de pronto sí, de parte de la Dirección General de Política Macro, desean brindar alguna información adicional o participar en este momento. Buenos días para todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y desde el Ministerio les extendemos un saludo y agradecemos este espacio a la Contaduría General de la Nación. Quisiéramos complementar la socialización realizada, enfatizando en lo que esperamos recibir en cuanto se reportan variaciones en el patrimonio. Desde el Ministerio, la compilación de estadísticas fiscales utiliza los reportes contables que sus entidades proporcionan como una de las principales fuentes de información. En este sentido, hemos evidenciado en algunos casos que las variaciones en el patrimonio no están acompañadas de una contrapartida explícita en los activos o en los pasivos, y esto pues genera inconsistencias en la compilación y en el análisis estadístico que se hace desde el Ministerio. Por eso, pues consideramos importante que al reportar estos cambios se indique claramente cuál es la contrapartida asociada para asegurar la coherencia contable de la información.
Para las subcuentas del patrimonio que tienen como contrapartida en las subcuentas del activo pasivo, hemos evidenciado que acá pues, son usadas para registrar ajustes sobre hechos económicos reconocidos en periodos anteriores o incorporar hechos económicos correspondientes a otras vigencias, de los que pues, se tuvo conocimiento recientemente o se tomó la decisión de incorporarlos recientemente y pues se registran pérdidas o ganancias en relación con cuentas de activos o pasivos. Entonces, lo que esperaríamos nosotros cuando se registran cambios en el patrimonio es que nos especifiquen puntualmente, digamos, por poner un ejemplo, hemos evidenciado que en la 310902, que corresponde a pérdidas o déficit acumulados, se registran pues muchos de estos cambios. Entonces, por ejemplo, puede estar relacionado con un registro de baja de cuentas por cobrar por impuestos de años anteriores. Aquí pues haríamos referencia a la descripción de los hechos registrados. Esto se da por la depuración contable que se adelantó en el área de cartera, entonces acá haríamos referencia a la causa que originó este registro y finalmente esperaríamos que se hiciera referencia a cuál es la contrapartida que afectó esta subcuenta del patrimonio, es decir, digamos, la 1301-0501 que tiene que ver con impuesto de renta y complementarios. Y esto pues nos permitiría evidenciar estos hechos económicos que se registran desde la contabilidad y que lo podamos hacer claramente sin inconsistencias en las estadísticas. Muchas gracias. Contaduría General de la Nación. Cuentas claras, Estado transparente.